Bueno, vamos a continuar con la serie Aprendiendo a Cristo conforme a la verdad que está en Jesús. Y a partir de esta enseñanza hay un giro, hay un cambio radical en lo que Jesús había venido haciendo. Ya pues hemos visto que estamos en el año de la oposición, estamos en el año en que la gente estaba realmente en contra de lo que hacía Cristo, pero todavía Jesús seguía haciendo bienes, seguía sanando, seguía, a pesar de todo lo que estaba en contra de él, la gente seguía viniendo a él. Muchos ya únicamente iban por curiosidad o por morbo. El morbo hace que multitudes se muevan, por eso es que muchos de los, pues, de los cantantes y de los artistas intencionalmente fabrican escándalos para que atraigan gente, porque a la gente le gusta el escándalo. Entonces, de acuerdo a lo que los líderes de la nación habían esparcido entre todos, Jesús era un escándalo público, ¿no? Entonces, mucha gente todavía era atraída por Cristo, pero la gran mayoría acá era por la curiosidad, ¿no? El último episodio que fue la blasfemia contra el Espíritu Santo, y cuando Jesús condenó esa blasfemia y les habló de la señal de Jonás y de la inutilidad de querer reformarnos por medios humanos y de proteger a su madre y a sus hermanos de lo que ellos querían hacer, porque lo querían amarrar enfrente de todos, inmovilizar pensando que se había vuelto loco. Nos muestra cómo debemos amarlo, y nuestro amor debe ir en aumento, debe ir gradualmente hasta llegar a amarlo con un amor de una madre, un amor incondicional, un amor sacrificial. Y a partir de acá hay un cambio en todo lo que ha venido haciendo, y a partir de acá va a empezar a enseñar parábolas, 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 y va a haber muchos episodios en donde va a tener contienda con los escribas, con los fariseos, con los principales sacerdotes. Va a seguir haciendo milagros, pero todo lo que va a seguir haciendo va a tener su base en las parábolas que ya les había dicho. Les está demostrando ahora con hechos cómo va a ser nuestra vida con él. Él ya demostró su poder, demostró su vida, demostró su divinidad. Ahora quiere que nosotros aprendamos a vivir su vida. Entonces, este cambio que hay ahora, que inicia con la parábola del sembrador, es un cambio que nos lleva a que aprendamos cómo debemos vivir su vida. Ya él nos, nos lo mostró. Es como, no sé, algún karateca o algún jugador de fútbol te da exhibiciones de lo que hace, y te deja pero asombrado, te deja así con la boca abierta de toda la habilidad que tiene y el despliegue de todo lo que hace, y eso que pues parece inalcanzable. A partir de acá va a empezar a decirte lo que ha hecho, cómo lo ha hecho, por qué lo ha hecho y cómo tú y yo lo podemos hacer. Entonces viene una parte muy práctica donde cada milagro ya se narra muy detalladamente, porque él quiere que nosotros no solamente sepamos cómo lo hace, sino que nosotros también lo podamos hacer. Solamente hay dos parábolas
2 de las 50 parábolas que Jesús hace, que pues Jesús cuenta en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hay 50 parábolas que Jesús da, que se repiten en Mateo, Marcos y Lucas, que es la parábola del sembrador y la parábola del grano de mostaza. Vamos a ver hoy la parábola del sembrador, la primera parte, porque es muy larga. Vamos a pues dividirla en 2 partes. Uno es el contenido de la parábola y el propósito, y luego y ya luego vamos a ver la explicación y el contenido de la parábola misma. Entonces, como hemos hecho pues siempre, y como está pues diseñada esta serie, vamos a leer los 3 pasajes en donde aparece esto, y se los leo, ahorita mismo se los leo en unidos, los 3 relatos, Mateo, Marcos y Lucas, sin diferenciar si es de Mateo, de Marcos o de Lucas. Quiero hacer una aclaración acerca del tetraangelio. El tetraangelio, su propósito no es sustituir los evangelios, no es crear un nuevo evangelio en absoluto. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son la base de todo lo que debemos ser y de todo lo que debemos enseñar, pero estamos uniéndolos para tener un mejor entendimiento de los 4 evangelios, de la revelación completa, para no tomar las cosas fuera de contexto y poder no solamente entenderlas, sino también llevarlas a la práctica, a la vida diaria. Por eso es que esta serie se llama Aprendiendo a Cristo conforme a la verdad que está en Jesús, o sea, aprendiendo a Cristo de su divinidad conforme a la verdad que está en Jesús, para poder llevarlo a la práctica en su humanidad, de la divinidad a la humanidad, del cielo a la tierra. Entonces, doy lectura y dice así la parábola del sembrador, este pasaje pues, y quiero recalcar, y lo voy a recalcar siempre, lo más importante de todo este maravilloso tiempo que tenemos juntos es la palabra escrita tal y como está. Eso es lo que realmente va a hacer que cualquier explicación que yo dé, que cualquier comentario que yo haga tenga sentido y produzca el efecto deseado de cambiar nuestras vidas y hacernos más semejantes a Cristo. Si no tenemos este fundamento, pues todos los comentarios que yo haga, las explicaciones que yo dé, pues te van a entretener por un rato, pero no van a producir ningún cambio en ti. Es como si vieras, no sé, alguna comedia de Derbez o una novela o algo que pues simplemente te entretuvo por un rato y ya pasó, ¿no? O sea, ya no dejó una marca en tu vida que haya producido un cambio para hacerte un poco más semejante a Jesús, que esa es la meta de todo lo que hacemos y debe ser la meta de todo lo que enseñamos. Entonces, sé que el Padre, por su Espíritu Santo, nos va a traer revelación, porque se lo hemos pedido. Entonces dice, aquel día salió Jesús de la casa y otra vez comenzó Jesús a enseñar y se sentó junto al mar. Y se le juntó y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando él en una barca, se sentó en ella en el mar. Y toda la gente estaba en la playa, en tierra junto al mar, juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo y les habló y les enseñaba muchas cosas por parábolas, diciéndoles en su doctrina: oigan, he aquí el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, al sembrar, aconteció que una parte de la semilla cayó junto al camino
y fue hollada, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, sobre la piedra, donde no tenía mucha tierra, y nacida brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó, porque no tenía humedad. Y otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues nació, brotó y creció, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno, y llevó fruto a 100 por uno. Entonces, hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y entonces, cuando estuvo solo, acercándose los que estaban cerca de él con los 12 discípulos, le preguntaron sobre la parábola, diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo: porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, los misterios del reino de Dios. Mas a ellos, a los otros que están fuera, no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas todas las cosas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, para que viendo vean y no perciban y no vean, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oirán y no entenderán, y viendo verán y no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Bueno, vamos a leer ahora Mateo, Marcos y Lucas, y le quiero pues pedir aquí a Dani desde la torre 2 que nos leas Mateo 13 del 1 al 15, por favor. Dice palabra de Dios. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado a conocer, a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Amén. Ahora, Armando, si todavía estás acá, Marcos 4 del 1 al 13. Ah, ok, sí, por favor, Víctor Elías. Dice la palabra de Dios en el libro de Marcos, capítulo 4, versículos del 1 al 13. Sí. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd.
He aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron a él las aves de los cielos y comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, y no tenía profundidad la tierra. Pero saliendo el sol se quemó, porque no tenía mucha raíz, y se secó. Hola. Otra parte cayó entre espinos, Hola. y de sus espinos crecían y Sí, se ahogaron, ¿tú y eres? no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, Víctor pues Hugo, brotó y ahorita creció, lees Lucas. y produjo al 30, al 70 y al 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando Esta es una llamada proveniente de la parábola, y les dijo a vosotros, os es dado a saber el ministerio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, no sabéis esta parábola, ¿cómo podéis entender todas las parábolas? Hasta ahí. Ok, ahora vamos a Lucas, capítulo 8. Sí, ¿verdad? Lucas 8, versículo 4 al 10. Víctor Hugo. Así la palabra de Dios, la parábola del sembrador. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque ya tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos nacieron juntamente con él. Se cortó. Nacieron juntamente con ella, la ahogaron, y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a ustedes les es dado conocer los misterios del reino de Dios. Ok, acaba. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació, y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a ustedes les es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. Ok, perfecto. Amén, amén. Entonces ahora vamos a unir los tres relatos y luego a ver lo que aprendemos a Cristo. Vamos a ver 7 cosas que aprendemos a Cristo el día de hoy. Entonces, empieza aquí, dice, aquel día salió Jesús de la casa. Nos está hablando de ese día que ya había pues reprendido a los fariseos, a los saduceos por la blasfemia, que estaba la multitud allí. De pronto la gente se fue, pero ese día salió Jesús de la casa y otra vez, dice Marcos, otra vez comenzó Jesús a enseñar. Ya estaba enseñando, pero otra vez lo empezó a hacer. Y se sentó junto al mar, lo dicen Mateo y Marcos. Y se le juntó, dice Mateo, y Marcos dice, se reunió alrededor de él mucha gente, dicen Mateo y Marcos. Tanto que, agrega Marcos, Mateo y Marcos dice, entrando él en una barca, se sentó. Marcos especifica, en ella, en el mar. Mateo y Marcos dice que toda la gente estaba en la playa, en tierra junto al mar. Mateo y Marcos nos lo dice. Lucas es el único que dice, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo. Y dice, Mateo les habló. Marcos dice, les enseñaba muchas cosas. Dicen Mateo y Marcos, por parábolas, esto lo dicen Mateo, Marcos y Lucas, diciéndoles, Marcos aclara en su doctrina, oigan.
He aquí el sembrador salió a sembrar. Esto está en Mateo, Marcos y Lucas. Su semilla, dice Lucas. Y Mateo, Marcos y Lucas, mientras sembraba, nada más Mateo y Lucas, al sembrar aconteció que eso nada más lo dice Marcos, parte, eso sí lo dice Mateo, Marcos y Lucas, de la semilla, cayó, lo dice Mateo, Marcos y Lucas, junto al camino, igual, fue hollada, nada más lo dice Lucas. Aquí la mayoría se repite en Mateo, Marcos y Lucas, nada más voy a hacer mención cuando no lo sea, ¿no? Y vinieron, solo lo dice Mateo y Marcos, las aves del cielo, nada más lo dice Marcos y Lucas, y la comieron. Otra, dice Marcos y Lucas, parte cayó en pedregales, nada más lo dice Mateo y Marcos. Sobre la piedra, nada más lo dice Lucas. Donde no había, lo dice Marcos y Mateo. No tenía, dice Marcos, mucha tierra, Mateo y Marcos. Y Mateo, Marcos y Lucas, nacida, lo dice nada más Lucas. Mateo y Marcos dicen brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó, Mateo, Marcos y Lucas, porque no tenía humedad. Eso está nada más en Lucas. Y otra, Mateo y Marcos, parte cayó entre espinos y los espinos, Lucas es el único que dice que nacieron juntamente con ella, crecieron y la ahogaron, lo dicen Mateo, Marcos y Lucas, y no dio fruto, añade Marcos. Pero otra, Mateo y Marcos, parte cayó en buena tierra y dio fruto, dice Mateo y Marcos, pues Marcos nació Lucas, brotó y creció Marcos. Mateo dice cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por una, pero Marcos dice y produjo a 30, 60 y a 100 por uno, y Lucas dice llevó fruto a 100 por uno. Entonces, dice Marcos, hablando estas cosas decía a gran voz, eso nada más lo refiere Lucas, y en Mateo, Marcos y Lucas dice el que tiene oídos para oír, oiga. Y entonces, dice Mateo, cuando estuvo solo, aclara Marcos, acercándose, lo especifica Mateo, Marcos añade los que estaban cerca de él con los 12 discípulos. Mateo y Lucas habla de discípulos, le preguntaron, Marcos y Lucas lo dice, sobre la parábola, Marcos, diciendo, o sea que fueron varias voces allí. ¿Qué significa esta parábola? Es una pregunta que nada más está en Lucas y le dijeron, esto nada más está en Mateo, ¿por qué les hablas por parábolas? Hay dos preguntas que tienen respuesta de parte de Cristo y él respondiendo les dijo está en Mateo, Marcos y Lucas. Porque Mateo y Marcos dicen, a vosotros os es dado saber. Mateo, Marcos y Lucas dicen los misterios del reino de los cielos, aun cuando Mateo dice reino de los cielos, Marcos y Lucas dicen reino de Dios. Entonces, quien te diga que reino de los cielos es diferente a reino de Dios está totalmente equivocado, porque aquí son sinónimos completamente. Es el mismo episodio, el mismo tiempo, la misma gente, el mismo momento histórico. Más Mateo, Marcos y Lucas, a ellos, lo dice en Mateo, en Lucas dice a los otros, Marcos dice que están fuera, Mateo nada más dice esto, no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, lo dice Mateo, Marcos y Lucas, por parábolas, todas las cosas, dice Marcos. Mateo dice, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Marcos y Lucas dice, para que viendo, Marcos dice, vean y no perciban. Lucas dice, no vean. Y oyendo, Marcos y Lucas, oigan, nada más lo dice Marcos, y no entiendan, lo dice Marcos y Lucas. Marcos nada más dice, para que no se conviertan ni les sean perdonados los pecados. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, y esto que viene a continuación únicamente está en Mateo. Es el único que refiere la profecía de Isaías que dijo, de oír oirán y no entenderán,
y viendo verán y no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Entonces, vamos a ver qué aprendemos a Cristo en esta mitad de la narración de la parábola del sembrador. Lo primero que aprendemos a Cristo aquí es que la prioridad de Jesús obviamente fue y sigue siendo la enseñanza. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y otra vez comenzó Jesús a enseñar. Y luego aquí dice otra vez les enseñaba muchas cosas por parábolas, diciéndoles en su doctrina. La prioridad de Jesús fue la enseñanza y lo vamos a entender con el punto número 6, ¿sí? Era una gran multitud y les enseñaba. La mayoría de los que estaban en esta multitud eran no creyentes, eran incrédulos, era gente mucho que nada más había ido por el morbo, por la curiosidad. No llevaban enfermos porque si no, pues Jesús los hubiera sanado. Y como iban de muchas ciudades, pues tú no puedes viajar con un enfermo. Había ocasiones en que sí hacían eso, pero en esta ocasión no había enfermos aquí, por eso es que no dice que haya pues sanado a alguien, era gente que quería simplemente oírlo, era el hombre de la polémica, el hombre del escándalo, de ese pues momento, la gente se extrañaba por qué no lo arrestaban y habían oído de todos los milagros que había hecho y querían verlo hacer algún milagro. Eso produce curiosidad. Hasta Herodes que escuchó tantas cosas, quería verlo hacer algún milagro. Entonces la mayoría de la gente aquí viene con una actitud incorrecta. No vienen tanto porque quieren escuchar la palabra de Dios, vienen por curiosidad, por morbo, porque quieren verlo hacer algo. Sin embargo, Jesús les enseña, Jesús no los evangeliza. Eso es interesantísimo. Hace muchos años, por ahí de 1998, 99, se organizó un congreso en Acapulco. Ese congreso de cárceles, pues lo llevamos Jaime, Adolfo y un servidor. Y mientras estábamos allí, un pastor dijo, oh, no, que yo soy el presidente de la asociación de pastores, o no sé qué. Yo le puedo reunir a todos los pastores de Acapulco para que ustedes les hablen acerca de lo de las cárceles, ¿no? Entonces, estuvimos como unas 3 horas, eran muchos, eran pues más de 100. No fueron obviamente todos, pero tratando de mostrarles que la prioridad de Jesús fue la enseñanza, les presentamos un caso hipotético que quisiera presentártelo también a ti, a los que están en la cárcel y los que están acá pues conectados a través de las redes y están en línea. Suponte que tú estás en la calle, o sea, tú eres pues libre, ¿no? Estás en la calle y de pronto vas caminando por el Zócalo, ¿no? Y en el Zócalo pues hay muchos minusválidos, hay ciegos pidiendo limosna y de pronto a tu paso, simplemente tu sombra va pasando por los enfermos y los vas curando. De pronto viene sobre ti una gran unción, como le llaman, que ya la tenemos, pero bueno, vamos a hablar en términos eclesiásticos que los pastores usan. Y la gente se sana y tú de pronto tienes un gran carisma y alguien viene a ti, le pone las manos y abre los ojos y ve y se corre la voz y de pronto se llena el Zócalo y tienes ahí a 100,000 personas que quieren escucharte porque de pronto tú tienes un carisma
único y alguien te pone allí un podio y te presta unas bocinas y te da el micrófono y tienes allí a 100,000 personas que quieren escucharte. ¿Qué les hablarías? ¿Qué harías? ¿Qué harías a partir de ese día y el siguiente mes? Y les pedimos que nos escribieran qué es lo que haría pues cada uno. La respuesta a lo que contestó cada uno, eso te la esa te la voy a dar en la sexta cosa que aprendemos a Cristo, que está ligada con esta. Basta aquí con que entiendas que a las multitudes también hay que enseñarles. Hoy en día se ha invertido el orden de las cosas. Hoy en día pareciera que de lo que hizo Cristo, todo se ha puesto patas arriba. ¿Quieres ver una reunión a donde vaya muchísima gente y se llene un estadio? Haz una reunión de música. Que sea un cantante el que vaya y el estadio se llena. Es lo que más le gusta a la gente, ver un espectáculo con buena música, sentir, porque lo que lleva a la gente a los estadios y a ver a los cantantes de rock y a los artistas es que sienten y hay algo que se contagia, eso se llama psicología de masas, en donde lo único que tienes que es poner a alguien al frente que tenga tantito carisma para que emocione a unos cuantos y esos van a emocionar al resto. Y eso son puras emociones. La segunda reunión o tipo de reunión más concurrida en la iglesia es el evangelismo. Tráete a un evangelismo pues famoso y ese va a atraer gente, no tanta gente como los músicos. Por eso es que los evangelistas se asocian con los músicos para que atraigan gente y entonces les puedan hablar. Hay un tercer tipo de reunión que congrega multitudes, pero no tanto como los evangelistas, ni como los músicos, que son los buenos predicadores, porque los buenos predicadores te hacen también sentir emociones, porque el propósito de la predicación es eso, que sientas emociones, que te rías, que llores, que sientas, pues, ¿no? Y eso está bien, Dios no está peleado con eso. Pero ¿quieres ver una reunión, una de las menos concurridas? Es una reunión de oración. Las veladas de oración casi siempre están vacías, convocan para orar y casi nadie viene y son muy poquitos los que vienen. Pero ¿quieres ver una reunión en donde va a haber la más mínima cantidad de gente? Una reunión de enseñanza de la Biblia, porque por lo menos en la oración, aun cuando te pesa y es como medio cansado y te da sueño, por lo menos tienes la emoción de que estás orando. Pero en la enseñanza no hay ninguna emoción. De hecho, la enseñanza es cero emoción, porque tienes que estar con tus sentidos todos puestos en aprender. Y cuando estás aprendiendo, no te puedes dar el lujo de distraerte. Pero vean, en la vida de Cristo, él nada más cantó una vez, se registra que evangelizó 7 veces, hizo 7 recorridos evangelísticos, 9 veces dice que predicó, 31 veces dice que oró y 42 veces dice que enseñó. Jesús está al revés de cómo la iglesia hoy en día está. ¿No será que por eso la iglesia está como está? Ya pues sido objeto de tantos escándalos y de tanta vergüenza, porque estamos al revés de como Cristo. A Jaime y a mí siempre nos han acusado, es que ustedes enseñan. No, yo también predico, pero en la proporción que hacía Cristo. Evangelizo, sí, menos de lo que predico, y vamos a entender hoy por qué, aun cuando la evangelización es lo más importante en el ministerio. De hecho, hay un solo ministerio. No hay muchos ministerios, ni hay 5,
Busca en todo el Nuevo Testamento y solamente hay un ministerio que es el ministerio de la reconciliación y ese es el evangelismo. Pero lo vamos a entender hoy y va a quedar clarito porque esta es una de las enseñanzas menos enseñada porque no se entiende, como que desconcierta mucho lo que pues Jesús nos dice cuando le dicen ¿por qué les enseñas por parábolas? La segunda cosa que aprendemos a Cristo es que las parábolas son parte de la enseñanza. La parábola está aquí. He aquí el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, al sembrar aconteció que una parte de la semilla cayó junto al camino, fue hollada y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales sobre la piedra donde no tenía mucha tierra y nacida, brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó, porque no tenía humedad. Y otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues nació, brotó y creció, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por 1 y produjo a 30, 60 y a 100 por 1 y llevó fruto a 100 por 1. Eso es lo que la parábola dice. Jesús enseñó 50 parábolas. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza espiritual o moral. Una parábola es un relato de un acontecimiento ficticio. Nunca vas a encontrar tú en una parábola que sea un acontecimiento real o un acontecimiento histórico, porque si no deja de ser parábola. La parábola tiene que ser un acontecimiento ficticio o hipotético, o sea, algo que no sucedió realmente, porque si quieres contar una parábola con algo que sucedió, no es una parábola, es una anécdota, es un testimonio, es una historia, ¿no? Es algo que estás contando que sí pasó y deja de ser parábola. Por definición bíblica, para que una parábola sea parábola, debe cubrir esto. Es simplemente usas tú una ilustración de algo que no necesariamente pudo haber pasado, ¿verdad? O puede ser que pase, pero no es un acontecimiento histórico. Explico esto por algo que te voy a decir, que permite transmitir un mensaje de contenido espiritual a través de una analogía, una comparación o una similitud. O sea, estás haciendo una comparación, asimilando algo, haciendo una analogía entre el reino de los cielos, entre las cosas de Dios y las cosas terrenales. Quise aclarar la definición bíblica de una parábola porque muchos malinterpretan algunos episodios de los evangelios, sobre todo cuando Jesús cuenta la historia del rico y Lázaro. La mayoría le llama la parábola del rico y Lázaro. Pero en una parábola, como es un hecho ficticio, no deben haber nombres. O si hay nombres, deben ser nombres ficticios. En una parábola no deben haber personajes históricos. En la historia del rico y Lázaro hay un nombre propio y hay un personaje histórico que es Abraham y hay un lugar geográfico que es real. Entonces, esa no es una parábola. Ten cuidado de no interpretar la Biblia como debe ser. Es una analogía o una comparación. Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Dios creó todo, todo. La naturaleza, los animales, los alimentos, los árboles. Dios creó absolutamente todo lo que existe para reflejar su gloria, para explicar su reino. Todo lo que existe. Tú puedes analizar cualquier cosa, los elementos químicos, las hormigas, las arañas, los gatos,
el viento, el sol, la lluvia. Tú puedes analizar cualquier cosa creada, una manzana, los frijoles, cualquier cosa, y vas a encontrar similitudes con el reino de los cielos. En el nacimiento biológico, Jesús comparó el nacimiento espiritual, el nuevo nacimiento, con el nacimiento biológico. Todo encaja perfectamente porque Dios es el creador y Él quiere que entendamos, Él quiere que entendamos su reino, que entendamos el reino de los cielos. Y eso nos lleva a la tercera cosa que aprendemos a Cristo. Jesús espera que entendamos todas las parábolas. Entonces, hablando estas cosas, decía a gran voz, o sea, él tenía que hablar en voz alta, pero esto lo gritó. El que tiene oídos para oír, oiga. Esa expresión, el que tiene oídos para oír, oiga, significa dos cosas, básicamente. Una es, al que le quede el saco, póngaselo, pues. O sea, no estés poniéndole el saco a otros o diciendo, ay, están hablando sobre el perdón, de que hay que perdonar a los que nos han ofendido. Ah, le voy a pasar este enlace a fulano de tal que no ha perdonado, porque siempre estamos pensando en otros, ¿verdad? ¿A quién le aplicamos la palabra que estamos oyendo a otros? No. El asunto aquí es, aplícatelo tú, examínate tú. Y el segundo significado del que tiene oídos para oír, oiga, es que debes entender lo que se te está diciendo. O sea, si tienes oídos, oye, porque si tienes oídos y oyes, entonces también tienes mente y puedes entender. Tenemos que amar a Dios con toda nuestra mente. Después, en la parte de la mitad de esta sección de la parábola, les dijo Jesús, ¿no saben esta parábola? ¿Cómo pues entenderán todas las parábolas? En Mateo 13:51, Jesús les dijo, ¿han entendido todas estas cosas cuando les habló en parábolas? Ellos respondieron, sí, Señor. En Mateo 15:10, llamó a la multitud y les dijo, oigan y entiendan. Oigan y entiendan. En Marcos 7:14, y llamando así a toda la multitud, les dijo, óiganme todos y entiendan. El entendimiento no está reservado para unos cuantos. Sin embargo, Jesús mismo explicó por qué no entendemos. Porque hay quienes quieren entender y no entienden. Si tú eres uno de los que por más que te esfuerzas no entienden, hoy vas a entender por qué no entiendes, y si haces lo que la palabra de Dios dice, vas a poder entender clarititititito que 1 más 1 es igual a 2. Ahorita lo entiendes porque ya te lo explicaron, pero a un bebé de 10 años, pues tú le dices cuánto es 1 más 1, no te puede decir nada porque no ha crecido, pero ya cuando crece, le enseñas y entiende, ¿sí? En Marcos 8:17, Jesús da una de las primeras razones por las que no entendemos la palabra de Dios, aun cuando queramos. Dice, y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿qué discuten? Porque no tienen, porque estaban discutiendo entre ellos cuando les dijo, guárdense de la levadura de los fariseos. Y entre ellos decían, nos está diciendo porque no trajimos pan, porque no habían traído sino un solo pan. Les dijo, ¿qué discuten porque no tienen pan? ¿No entienden ni comprenden? ¿Aún tienen endurecido su corazón? Dos razones por las cuales no entendemos ni vamos a entender por más que nos esforcemos. La primera razón, la dureza de corazón. Si oyeren hoy su voz, no endurezcan sus corazones. La segunda razón está en Hebreos 3, del 12 al 13. Dice, miren hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy,
para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Engaño del pecado, esta frase engaño del pecado aparece una sola vez en toda la Biblia. ¿Por qué se nos endurece el corazón? Por el pecado, pero no el pecado conocido o el pecado del cual eres consciente, porque cuando haces algo de lo cual eres consciente, lo haces a escondidas y el corazón te palpita y te sientes mal, te sientes culpable, tu conciencia te acusa porque eres consciente de lo que estás haciendo. Pero hay muchas cosas que creemos que están bien y que son buenas, pero Dios dice que es pecado. Por eso es que quienes todavía usan amuletos y quienes todavía cargan allí ídolos, imágenes y pues dicen, no, pues yo no lo adoro, o sea, yo no le oro a esto, o sea, yo no le rindo culto, pues nomás lo traigo aquí, ¿no? Pues tú estás pecando, estás cometiendo el pecado de idolatría, aun cuando tú pienses que no está mal. El hecho de que tú pienses que no es pecado, no lo quita como tal. El pecado es pecado y lo que es pecado, la Biblia nos dice claramente que es pecado. La segunda causa por la cual no entendemos, lo vamos a ver en el punto que sigue, que es no poner en práctica la palabra de Dios. Puede ser que tú digas, no, pues yo ya entendí que debo hacer la voluntad de Dios, que debo vivir conforme a la voluntad de Dios, ya me arrepentí, ya no estoy cometiendo pecados conscientes, porque uno peca involuntariamente y por ignorancia. Por eso todos los días tenemos que venir ante Dios. Ojalá estés haciendo la cena del Señor todos los días, porque todos los días es un llamado a examinarnos para que aún los pecados involuntarios, aún las cosas que ni nos dimos cuenta, podamos ser limpiados, porque el pecado endurece nuestro corazón y el corazón endurecido nos impide entender la palabra de Dios. La segunda cosa que nos impide entender, si tu corazón ya está suavizado, es que no pongas en práctica lo que aprendes, lo que oyes, no lo lleves a la práctica, que seas de aquellos que oyen la palabra de Cristo y no la hacen, que Jesús los comparó con un hombre insensato. Entonces, eso lo vamos a ver ahorita dentro de un rato. Entonces, Jesús pues espera que entendamos todas las cosas, todas las parábolas, todas, cada una de las 50. Sin embargo, esto nos lleva a la cuarta cosa que aprendemos a Cristo aquí. La revelación de los misterios de Dios son solo para discípulos. Y aquí está la diferencia fundamental entre creyentes y discípulos, o entre discípulos y no discípulos, porque el discípulo no es aquel que lo nombraron discípulo. Yo cuando de pronto pues conozco a alguien, le digo, y oye, ¿y tú qué haces? No, pues soy estudiante. ¿Y dónde estudias? No, pues estaba estudiando, pero hace 2 años que nada. Entonces no eres estudiante, eres un desempleado, un desocupado, pero no eres estudiante, porque estudiante es aquel que está inscrito, que está asistiendo a las clases. Si yo dejo de asistir a las clases, dejo de ser estudiante, aunque estudie por mi cuenta, pues no. Entonces aquí está la diferencia entre el que es discípulo y entre el que no lo es, aun cuando lo haya sido. Dice, y entonces cuando estuvo solo, ya cuando la gente ya se había ido, ya cuando había pasado la curiosidad y el morbo, ya cuando pues no le habían visto hacer nada, como que los decepcionó, ¿no? Como que no hubo mucho chiste. Son como los que van a ver un partido en el Estadio Azteca porque o son fanáticos del América o son enemigos de la América, pero hay quienes van al estadio porque le van al
América o porque odian al América o porque quieren ver cómo los humillan, ¿no? Y si de pronto el América gana, salen bien enojados y no, eso fue suerte y el partido está vendido y el árbitro vendido y son unos ratas y todo, ¿no? Y si el América pierde, se van felices, por fin les dieron su merecido, por fin no se vendió, o sea, pero van porque quieren verlos perder o de todas maneras, aun cuando ganan, van y otros van porque wow, y si el América gana, no hombre, hacen fiesta, y si pierde lloran, y van porque quieren ver el partido, pero de pronto van a ver un partido y quedan 0-0 y no hay ninguna llegada, no hay nada emocionante y se van decepcionados. Es más, hay quienes hasta se van, no, pues aquí no hay nada. Este fue uno de esos días. Jesús no hizo nada, nomás les habló y se acabó y como que se fueron decepcionados. Entonces, ya que se fueron todos, algunos se quedaron. Dice, los que estaban cerca de él, los 12 pues tenían que estar con él, pues él les daba de comer, ¿no? O sea, estaban, no les quedaba de otra más que estar junto a él, pero había otros que se volvieron discípulos y fueron parte de ese núcleo de los 120 que después estaban en el aposento alto. Le preguntaron sobre la parábola. La diferencia entre los discípulos y los no discípulos es que cuando ya no hay emoción, cuando ya no hay sensaciones, quieres aprender más que lo que quieres sentir. Es muy bonito sentir. Repito, Dios no está peleado con lo que sientas. El problema es que nada más quieras eso, ¿sí? Entonces, ya cuando pasó todo y se quedan, entonces le dijeron, dos preguntas hacen. ¿Qué significa esta parábola? Eso lo vamos a ver la semana que entra. ¿Por qué les hablas por parábolas? Él contesta la segunda pregunta que le hacen. Él respondiendo les dijo, porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, del reino de Dios, más a ellos, a los otros que están fuera, no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Más a ellos, a los otros que están fuera, no les es dado. No les es dado porque se dejan llevar por sus emociones. Es algo que habíamos aprendido ya. No debemos vivir por lo que sentimos, sino por lo que sabemos, ¿sí? Ahora, habla aquí de los misterios. ¿Qué es un misterio? Porque hay quienes dicen, no, ya ves, la palabra de Dios es un misterio, por eso no la entiendo, dicen, ¿no? Bueno, misterio significa tres cosas. Número uno, asunto cuya causa, origen o razón de ser no tiene explicación. Segundo, asunto que no se puede entender. Tercero, asunto reservado, secreto. Los misterios de Dios o los misterios que está hablando aquí, sí tienen explicación y sí se pueden entender, pero son secretos reservados solamente para los discípulos. Los secretos de Estado, los secretos del gobierno, pues la población no lo sabe, los periodistas pues no lo saben. ¿Por qué? Porque pues si no los publicarían, pero el presidente y sus más cercanos sí lo saben porque es un secreto para los demás, pero para ellos no. Para ellos es algo claro y ellos lo tienen claro. Miren, hay 17 misterios. Yo espero que tú tengas claro cada uno de estos 17 temas, que si cualquiera te dice, oye, dame una prédica sobre esto, digas, va, ¿cómo va? Te doy una prédica de cada una de estas cosas porque tengo claro cada uno de estos misterios. Pero si de pronto aquí hay algunas cosas que dices, caray, nunca había considerado eso o no lo entendía o no lo entiendo o la verdad no podría yo dar un tema o hacer un estudio bíblico sobre eso, posiblemente o tienes endurecido tu corazón por el engaño del pecado, no estarías aquí si estuvieras pecando abiertamente, pero puede ser que estás pecando y no te has dado cuenta. O dos,
porque no estás llevando a la práctica lo que estás oyendo. Cualquiera de las dos cosas puede ser. Ahorita vamos a ver la segunda un poco más ampliada. Entonces, ahí van. Sí. Lo del misterio, el número 1. Sí, misterio es asunto que no tiene explicación. 2, asunto que no se puede entender. Y 3, asunto secreto y reservado o reservado para unos cuantos. Misterio, lo que está, la palabra misterio en griego que se usa aquí es un asunto secreto reservado. Entonces, ahí van los temas para mis amigos que están tomando nota. Me gusta mucho que tomen nota porque ahí se ve que hay interés. Son 17 temas. Ahí van. 1, el reino de Dios. 2, el endurecimiento y restauración del pueblo de Israel. Cada una de estas 17 cosas en la Biblia dice el misterio de, 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 ¿ok? El reino de Dios, el endurecimiento y restauración del pueblo de Israel. 3, el evangelio. 4, la victoria de Cristo en la cruz, obvio. 5, el arrebatamiento. 6, la naturaleza de Dios. 7, la voluntad de Dios, que pues bueno, hace 8 días vimos las 7 partes de la Biblia donde dice esta es la voluntad de Dios. Ya no debería ser un misterio, ya lo sabes, pero la mayoría no lo sabe, porque les está velado, por eso es un misterio para ellos. Número 8, 1, el reino de Dios. 2, el endurecimiento y restauración del pueblo de Israel. 3, el evangelio. 4, la victoria de Cristo. 5, el arrebatamiento. 6, la naturaleza de Dios. 7, la voluntad de Dios. 8, los gentiles como coherederos. Ese es un misterio también muy grande. 9, la iglesia. 10, la gracia. Fíjate. 11, el matrimonio también es un misterio. Por eso es que muchos fracasan en su matrimonio porque no lo entienden. No lo pueden explicar, pero en la Biblia nos revela este misterio. Cristo en nosotros es otro misterio. 13, el Padre es un misterio. 14, el Cristo, el Mesías. 15, la iniquidad es un misterio. 16, la fe es otro misterio. Y 17, la piedad es otro misterio. Grande es el misterio de la piedad, dice así. ¿Ok? Entonces, si alguno de esos temas dices, caray, puede ser que digas de los 17, 10 me lo sé, pero así, pues ve con los otros y haz un estudio bíblico. Hazte un estudio bíblico, no busques que otro te enseñe. A ti te es dado conocer los misterios del reino de Dios, a ti y a mí nos es dado. Nos es dado. Simplemente toma tu Biblia y ponte y ahí dile, Espíritu Santo, háblame. Pero si de los 17, más de 10 no tienes ni la más mínima idea, ten cuidado. Posiblemente hay dureza del corazón. Eso nos lleva a la quinta cosa que aprendemos a Cristo, que viene ligada con lo que ya hemos visto. Corremos peligro si no ponemos en práctica lo aprendido. Ahora, antes acá, son 17, ¿verdad? ¿Por qué 17? Fíjate, el número 17 aparece 13 veces en la Biblia y significa perfección espiritual. Es la suma de dos números perfectos, el 10 y el 7. Que es un número primo. El 17 es un número primo. En Romanos, en toda la carta a los Romanos, hay 17 bendiciones para los creyentes. Entre ellas existe una serie de 7 y una serie de 10. Hay 7 partes en la pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y hay 10 partes en la contestación, por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles. Esta
Este es la perfección del orden espiritual y del poder de Dios. El día de Pentecostés se hablaron 17 lenguas. Esas 17 lenguas de Pentecostés, de ahí puedes tú sacar los miles de dialectos y los cientos de idiomas que hay. Hay 17 oraciones de Jeremías en su libro, hasta el capítulo 30 y de allí ni una más. Hay 17 obras de la carne. Las 17 obras de la carne que están allí en Gálatas 5 engloban todas las obras de la carne habidas y por haber. Y hay 17 pecados descritos en Romanos capítulo 1, que esos engloban todos los pecados habidos y por haber. Bueno, vamos ahora con el quinto. Corremos peligro si no ponemos en práctica lo que oímos. Jesús dijo, porque a cualquiera que a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Esto suena hasta injusto, ¿no? Pues dices, ¿cómo? Pues al rico se le va a dar más dinero y al pobre lo poquito que tiene se le va a quitar. Así es como lo interpretan los comunistas y los indoctos. Y pareciera que eso dice, pero mira, es como el mar muerto y el río. Ahora sí que pues te voy a ilustrar esto con dos, bueno, uno con una ilustración y el otro con una pues parábola, porque el mar muerto y el río Jordán existen y es un hecho pues, o sea, real, ¿no? El mar muerto recibe agua de 7 ríos, y no da a nadie. Todo lo que recibe se lo queda y por eso está muerto, no hay vida. Y el mar muerto es muy poquito lo que va descendiendo o lo que se va consumiendo, pero cada año va disminuyendo. Tendrían que pasar, no sé, unos 5, 6,000 años más para que se seque completamente, porque se cree que el desierto de Sahara y algunos otros desiertos fueron un tipo de mar muerto que reciben agua, pero no la dan. Así es la vida de aquel que recibe la palabra de Dios y no la da, está muerto. Sin embargo, el río Jordán nace allí en un lugar y reparte a 7 ríos. Todo lo que el río Jordán recibe, lo reparte a 7 partes diferentes. Y nada vuelve. Ahora sí que todo del nacimiento es un misterio eso, pero hay ríos abajo de la tierra, por eso hay pozos, etcétera, ¿no? El punto es que el río Jordán, todo lo que recibe, todo lo da, por eso en el río Jordán hay vida. Ahora sí, la parábola. Había 2 vendedores. El patrón los llamó y les dijo, bueno, les voy a dar 100,000 pesos a cada uno para que vayan y hagan negocios con la mercancía de nuestra empresa, y se fueron, ¿no? A la semana vuelven y uno de los dos pues trajo los 100,000 pesos que le dio más 50,000 pesos más, porque dijo, gané, invertí y gané. Y el otro dice, no, pues yo pues sí le eché ganas, pero pues la verdad pues tuve unos contratiempos y perdí 20,000 de los 100,000 que me dio, pues nada más me quedan 80,000, pero esta semana me repongo. Y dice el patrón, dale, pues váyanse, ahí se van. Y aquel ya va con 150,000, ¿no? En vez de 100, y otro va con 80. Y se van a hacer negocios y a la semana vuelven y dicen, no, pues mira, aquí le traigo ya, ahora gané 100,000 más, ya traigo 250,000, ¿no? O sea, como ya tuve más, pude invertir más, pude ganar más. Y el otro dice, patrón, la verdad es que le eché todas las ganas y le hice todo lo posible, pero pues por más que le eché ganas,
tuve otra vez pérdidas y pues perdí 30,000 pesos más. Aquí me quedan 50,000. ¿Qué es lo que cualquier patrón haría? Si yo veo que uno me está produciendo y mientras más le doy, más produce, pues lo que voy a hacer es, a ver, presta los 50,000 antes de que lo pierdas todo y se lo damos al que ya tiene 250,000 porque ya los está produciendo. Ahora le voy a dar 300,000 porque sé que me va a reponer lo que este bobo perdió y mejor, ¿sabes qué? Te despido porque la verdad dedícate a otra cosa, las ventas no son lo tuyo. Eso es lo que significa a cualquiera que tiene, o sea, a cualquiera que produce, a cualquiera que pone a trabajar lo que se le da, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, al que no produce, al que no da lo que recibe, aún lo que tiene, le será quitado. Lo poco que tiene le será quitado. Hay que tener muchísimo cuidado. Y esto nos lleva a la segunda razón de por qué no entendemos. Esto nos lo dice Hebreos 5 del 11 al 14. Hebreos 5 del 11 al 14 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Es más, se los voy a poner aquí porque creo que es muy importante. Creo que la palabra de Dios habla por sí sola. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Noten que no es difícil de explicar. Obviamente, si es algo difícil de explicar es porque no se entiende. Dice, por cuánto os habéis hecho tardos para oír. Ustedes se han hecho tardos para oír. El que tiene oídos para oír, oiga. Oigan y entiendan. ¿Cuál es la razón aquí? Porque debiendo ser ya maestros, o sea, debiendo ustedes ser quienes enseñan la palabra de Dios después de tanto tiempo, y este tanto tiempo de lo que se entiende de las palabras en hebreo es de un mes mínimo a un año máximo, en promedio 6 meses. Cualquier creyente que es bautizado a los máximo 6 meses ya debe estar enseñando la palabra de Dios a otros, pero el sistema no te deja. Por eso es que pasas 10 años yendo a un lugar y jamás puedes enseñar la palabra porque no te dan la oportunidad. Por eso en la iglesia, en casa, nosotros debemos procurar que todos enseñen, que todos se ejerciten, porque aquí dice que si no lo hacemos, aquí le estoy poniendo, corremos peligro. Dice que tiene necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habían llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y el discernimiento del bien y del mal viene a medida que tú le enseñas la palabra de Dios a otros. El que enseña aprende 10 veces más que el que es enseñado. Y si de verdad yo estoy interesado en tu crecimiento espiritual, voy a procurar que tú enseñes a otros, porque mientras no lo hagas, solamente vas a retener muy poco de lo que se explique acá. Entonces, esa es la segunda razón de por qué no entiendes, porque no pones en práctica lo que oyes. Hace 8 días hablamos bastante claro, ¿no? La voluntad de Dios es, primero que nada, apártense de fornicación. Estás en unión libre, pues ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues ir a hacer el trámite para casarte por la ley, ¿no? Y si tu conciencia, a medida que tu conciencia está más sensible, pues vas a hablar con tu esposa, ¿sabes qué? Nos vamos a abstener hasta que nos casemos, porque por eso nos está yendo mal, porque ya entendí el misterio del matrimonio, ¿no? Que la santidad previa es
prerequisito para que en el matrimonio y en el hogar haya paz. Pero si no lo haces, si no lo pones en práctica, entonces tu corazón se va endureciendo por el engaño del pecado. Sexta cosa que aprendemos a Cristo. Aun cuando el evangelismo debe ser la meta final de todo lo que hacemos, el discipulado debe ser el fundamento del evangelismo. La base de esto está aquí. ¿Por qué les hablas por parábolas? Jesús les dijo, por eso les hablo por parábolas, todas las cosas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, para que viendo vean y no perciban y no vean, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Este es uno de los pasajes más difíciles de entender y de enseñar, por eso es que nadie lo enseña, porque no se está tomando el contexto, ¿sí? No se está viendo el cuadro general. Literalmente, ¿qué es lo que dice Cristo aquí? ¿Por qué les hablas por parábolas? Para que no entiendan, para que no se conviertan, para que no se salven. Oye, pero no viniste a salvar el mundo. Sí, y por esa razón de que vine a salvar el mundo, les hablo por parábolas para que no se salven. Repito otra vez la sexta cosa que aprendemos a Cristo. Aunque el evangelismo debe ser la meta final de todo lo que hacemos, el discipulado debe ser el fundamento del evangelismo. Un hombre que visitaba a Cristo, un hombre que visitaba a Jaime cuando Jaime estaba preso en Lecumberri, siempre repetía esta frase: evangelizar y no discipular es una lamentable pérdida de tiempo. Si tú evangelizas, pero no tienes una base de discipulado, todo lo que evangelices lo vas a perder. Esa es la experiencia de los que evangelizan en estadios. Muy poquito, casi nada de lo que cosechan permanece, casi nada. En el callado está más claro que el agua. Debemos evangelizar para discipular a fin de 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 evangelizar para discipular. El método de ir casa por casa lo inventó Jesús, no los testigos de Jehová ni los mormones. Desafortunadamente son los que lo hacen. Los cristianos debemos hacerlo, ir casa por casa. Pero no es nada más ir casa por casa. Yo voy casa por casa y en casi todas me dicen que no y me rechazan. En la primer casa donde acepten el mensaje, debo dejar de evangelizar para concentrarme allí y discipular a quien ya evangelicé. ¿Con qué propósito voy a discipularlo? Con el propósito de que después ya seamos dos yendo, yo a una casa y él a otra casa, hasta que encontremos otro. Y entonces cada quien discipula a cada quien. Está demostrado matemáticamente que si se sigue ese método, que es un método a largo plazo, se puede llegar a todo el mundo, y así es como le hizo Cristo, de uno por uno, de casa por casa. En el caso hipotético que les hablaba en el punto 1, todos los pastores juntamos todo, fuimos, ahora sí que hicimos como un resumen de lo que la gran mayoría dijo. Casi todos, yo diría un 95%, harían esto si de pronto tienen el carisma de Cristo y el poder de Cristo y de pronto tienen 100,000 personas en el Zócalo para evangelizar. Lo primero que harían sería llevarlos a los pies de Cristo a todos, a todos, a todos. Hablarles un mensaje evangelístico poderoso para que reciban a Cristo. Segunda cosa, establecerían reuniones allí todos los domingos. ¿Por qué? Porque pues hay que alimentar a esos 100,000 recién nacidos en Cristo, ¿no? Y traeríamos un grupo, pues, un grupo musical y haríamos cultos todos los días domingos, ¿no?
Oye, tienes 100,000 personas que van a hacer lo que tú les digas. Casi todos pusieron eso. Algunos, pues pusieron ahí que levantarían una ofrenda para poder construir un templo o para rentar el Estadio Azteca, ¿no? Cada 8 días, pero todo estaba orientado a hacer un culto cada 8 días con esos 100,000 que van a hacer lo que yo les diga. Y llevarlos a los pies de Cristo, porque hay que salvarlos, hay que salvarlos. Pero la pregunta aquí es, ¿por qué no lo hizo así Jesús? ¿Por qué no aprovechó que tenía 100,000? Porque dice grandes multitudes. ¿Por qué? Porque mira, esos 100,000 que hipotéticamente reciben a Cristo, ¿quién los va a criar? Cada persona que recibe a Cristo es concebida por el Espíritu Santo. ¿Quién va a cuidar esas criaturas? No se pueden cuidar solas. No se pueden cuidar, no pueden crecer solas. Necesitan el acompañamiento, el cuidado de alguien. Entonces, lo que nos está mostrando aquí Cristo es que más importante que saber cómo tener hijos es tener las madres que los críen. ¿De qué te sirve tener 1,000 bebés si no tienes madres que los amamanten, que los cuiden? No se puede, se te van a morir la mayoría. Entonces, ¿qué es lo que hizo Cristo? Antes de poder llegar a multitudes y salvar a las multitudes, formó a las madres. Formó a 11 madres, que son los 11 discípulos, y digo 11 porque pues Judas estaba descartado desde el principio, Jesús sabía quién era, para que ellos a su vez formaran a otros más, y ellos a su vez formaran a otros más. Por eso es que vemos el patrón progresivo. Vemos que Jesús tenía más cercanía con tres son los que estaban cerquitita, eran sus 3 críos, pues, Pedro, Jacobo y Juan. Cada uno de ellos tuvo a su vez 3 por 3, 9 y 3, 12, ahí están los 12. Judas no sé a quién de los 3 le habrá tocado, a Pedro, pues posiblemente. Pero luego de que eran 12, llegaron a ser 70. Ya había uno para cuidar a 4, cada uno o 5. Y después de ser 70, llegaron a ser 120. Ya había uno para cuidar a cada uno. Y después de 120 hubo 500. Ya había uno para cuidar a 3 o 4. Y después fueron 3,000 y ya había uno para cuidar a 5 o 6. Y después fueron 5,000 más cuando ya habían 3,000. Y entonces ya había uno para cuidar a 2. Y así fueron creciendo de manera que hubiera discípulos para formar y criar a los recién nacidos. Por eso Jesús no los llevó a la salvación, porque los hubiera matado espiritualmente. Por eso es que tenemos que entenderlo. Y miren, para entender esto nos lleva a la séptima cosa que aprendemos a Cristo, que ya está resumida en las 6 cosas. Por eso es que este punto es muy breve. Séptimo, el corazón engrosado nos impide oír, ver, entender, convertirnos y ser sanados, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oirán y no entenderán, y viendo verán y no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Esta palabra engrosado, en la versión, la Biblia latinoamericana del griego, dice se ha vuelto insensible. La Dios habla hoy, dice se ha entorpecido. La Nueva Biblia Viva dice se ha endurecido. La Reina Valera 2015 dice se ha embotado. Lucas 21:34. Jesús dice a los discípulos: miren también por ustedes mismos, que sus corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida,
y venga de repente sobre ustedes aquel día glotonería y embriaguez. Ezequiel 16:49 dice: he aquí, esta fue la maldad de Sodoma y de Gomorra, soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad. Hay quienes oran, prospera México, prospera México. Y la verdad, la gente cuando tiene dinero, cuando está saciada, no quiere nada con Dios. A veces lo mejor que nos puede pasar es irnos a la bancarrota, es ser quebrantados, caer presos. A veces es la más grande bendición que hay, porque es la única manera como Dios puede tener tu atención al 100 y que tu corazón no se vuelva insensible, no se endurezca, no se entorpezca, no se embote y puedas entender las cosas. Y entonces podamos aprender a Cristo conforme a la verdad que está en Jesús. Y si Dios no me ha concedido más que una sola persona para que yo le enseñe, yo estoy haciendo la perfecta voluntad de Dios, porque esa sola persona puede cambiar el mundo. ¿Te imaginas si Ananías hubiera dicho, no, ¿por qué me mandas allí a la calle derecha? Ahí pues nomás hay uno. No, tú mándame a la plaza donde hay cientos y miles y yo quiero ver muchos. Pero Ananías tenía su corazón tan sensible, tan conectado con las cosas de Dios, que obedeció y tuvo un solo discípulo, y fue Saulo de Tarso, que transformó el mundo. Jesús tuvo 3, fueron los más cercanos a él. Pablo tuvo 2, Timoteo y Tito, sí tuvo 8 discípulos, pero los más cercanos de él eran posiblemente 3, Tito, Timoteo y Lucas, posiblemente Silas. No hay forma de poder pues saber cuál de esos son los que más tiempo tuvo. Algunos eruditos dicen el discípulo más cercano fue nada más uno, fue Timoteo. El punto es que la iglesia en casa por eso es el método de Cristo, porque puedes enseñar bien a pocos y eso a mediano y largo plazo se va expandiendo, 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 expandiendo. Y si tienes a tus hijos, enséñalos bien que no hay absolutamente nada de lo que siembres que se va a ir a tierra, porque todo lo que uno siembra cosecha. A veces lo que más tarda en producir fruto es lo que más explosión hace, lo que más crece. Entonces, vamos a darle a Dios gracias por lo que hemos aprendido el día de hoy y que revisemos lo que estamos haciendo, y si no lo hemos hecho, pongamos la enseñanza como la prioridad. Muchos se van a ir posiblemente porque lo que quieren son emociones, quieren sentir. Sí, de vez en cuando dales una prédica y ponles manos y que sientan la vibra. Está bien, es precioso eso, me encanta. Pero si no los estableces, van a caer. El cimiento no va a estar sólido. Entonces, enseña. Que tu prioridad sea la enseñanza de la palabra de Cristo. Y aun cuando toma más tiempo y es tedioso y no hay emociones, la verdad es que es el método que Jesús estableció y estamos viendo el día de hoy que ha dado éxito, ¿no? Aquí estamos hablando de Cristo y queriendo ser como Él más de 2000 años después. Padre, te damos tantas gracias, bendito Señor, porque eres bueno y tu misericordia es para siempre, porque aprendemos que es a ti a quien te debemos seguir y es tu ejemplo el que nosotros debemos imitar y llevar a cabo en nuestra vida, en la vida de nuestra familia, principalmente, y en la vida de aquellos a quienes nos has dado para poder darles tu palabra. Gracias por las emociones, gracias porque tu presencia no se compara con nada. Gracias porque tu presencia es maravillosa y estar en tu presencia
es algo que no se iguala con nada, pero no es tu presencia la que salva a las personas. Herodes no se salvó, ni Pilatos, ni los fariseos que estuvieron en tu presencia, Señor, y no se salvaron. Solamente aquellos que su corazón había dejado de estar duro y habían escuchado tus enseñanzas y las habían puesto en práctica, es que tuvieron una salvación y una sanidad permanente. Permítenos experimentar eso. Permítenos de vez en cuando experimentar el fuego, tu presencia, el gozo, brincar de júbilo, cantar con todo el corazón. Pero que eso no nos aparte, que eso no nos distraiga, que eso no nos quite de tu meta, de tu método, que fue la enseñanza. Mientras ejercitamos la oración en privado, a solas, como fundamento de nuestra vida y de nuestra fe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, la paz de Dios con todos ustedes. Si quieren en la tarde, pues nos va a compartir Eric Bolaños, parte de su experiencia, y vamos otra vez a ver este tema por si alguien no lo pudo escuchar todo. Dios les bendiga, nos vemos en la tarde. Gracias por haber estado aquí. La paz de Dios sea con todos ustedes. Hasta luego.